Energía y Minas, Eliodoro Mayorga, que ya contaría con los votos necesarios para tentar su censura. Vemos, ¿no? Y el presidente de la República, Ollanta Humala, ha invocado a pasar la página, así lo ha dicho, tras conocer la obtención del voto de confianza al gabinete Jara. Veamos. Tras conocer el voto de confianza al gabinete ministerial, el presidente Ollanta Humala exhortó a voltear la página. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es pasar la página y seguir trabajando, nada más. Negó una crisis en el Ejecutivo antes de la confianza del Parlamento. Ollanta Humala se mostró satisfecho con la decisión del Congreso de la República y aseguró que sus ministros no dejaron de trabajar en los días de espera. En ningún momento ha habido una crisis. Nosotros hemos venido trabajando, ahora estoy acá con el ministro Fongese, el gobierno, el Ejecutivo, en ningún momento ha dejado de trabajar, hemos seguido trabajando y nos alegra que ya puedan retomar la agenda parlamentaria. El presidente se enteró de la noticia en medio de una ceremonia de entrega de la vivienda 100.000 en Nuevo Chimbote. Quien también estuvo de acuerdo en cerrar este capítulo fue la primera dama Nadine Heredia. Consideró que el Congreso está en su derecho de interpelar al ministro Eliodoro Mayorga. Prerrogativa del Congreso hacerlo, ¿no? Son funciones del Congreso, son atribuciones del Congreso de la República, están en todo su derecho. En Lima, a través de un comunicado, la presidencia del Consejo de Ministros ratificó su compromiso de cimentar la confianza en los distintos sectores políticos y reiteraron mantener el diálogo. Idea distinta tienen los analistas políticos, quienes señalaron a la oposición como el sector más fortalecido ante un gabinete que obtuvo la investidura no por mayoría, sino por un voto dirimente. El gobierno ha fabricado en el Congreso un clima de oposición más intensa que se va a reflejar en lo que usted acaba de señalar, es decir, que una interpelación y probable censura del ministro, y aunque no lo censuren, pues va a ser, como se dice en jerga, arrastrado durante varios metros, ¿no? ese cuerpo. Claro, la oposición de alguna manera sale fortalecida y además ha dado muestras que puede arrancar cosas al gobierno. Esta vez tú lo has anunciado, como solamente el voto dirimente de la presidenta del Congreso han podido salir airosos, pero no siempre va a ser así. Aceptada la investidura, continúan los días difíciles para el gobierno, que en breve tendría que afrontar una interpelación al ministro de Energía y Minas. Bueno, esta obra en 3 actos finalmente concluyó, ¿no es cierto?, de una manera, digamos, poco rara, ¿no? Porque finalmente, como bien lo hemos señalado en el informe, si no hubiera sido, solamente yendo al tema aritmético, luego vamos a ir al tema político, si no hubiera sido por el voto dirimente de la señora Solórzano y porque 2 ministros de Estado, que simultáneamente son congresistas, no acudían hoy día al Parlamento, estaríamos hablando de otra cosa. Eso refleja algo grave, refleja, entre otras cosas, un grado de aislamiento político severo del oficialismo, en la medida que se ha tenido que recurrir a cosas extremas para lograr esta aprobación. En segundo lugar, llama poderosamente la atención, que esto ha contribuido también a este resultado, las decisiones de los señores del PPC, que dirán que han mantenido su decisión de abstenerse, y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que ha sido el más acérrimo crítico, tanto del gabinete Cornejo por el tema de Helios y de los Cornejo Leaks, y también el caso de Mayorga. Entonces, no entendemos cómo un congresista como Víctor Andrés García Belaúnde, que ha mantenido una posición tan dura, exigiendo esta renuncia, finalmente, con su abstención, contribuyó, junto a la del PPC, a que se logre el voto de confianza. Es un poco el tema en cuanto a números. En cuanto al tema político, estoy justamente acá ya con los congresistas Héctor Becerril, de Fuerza Popular, y Teófilo Gamarra, un poco para analizar lo que ha sucedido y sobre todo las perspectivas que eso trae, ¿no? Buenas noches, señores congresistas. Un gusto, como siempre, que nos acompañen. María. Esto quiere decir que cuando anoche la primera ministra en conferencia de prensa dijo nos sometemos a lo que hoy el Congreso, estaban calculando esos 3 votos de los 2 ministros más las atenciones del PPC y alguien más. O sea, ¿ya estaban contados en la alforja o qué es lo que ha sucedido? Yo creo que al final lo que ellos habían calculado no ha salido tal como lo han previsto. Por eso es que han tenido que hacer este acto vergonzoso, legal sí, pero vergonzoso, antiético,
que 2 ministros, como Carmen Omonte y Freddy Otárola, que cobran como ministros, han tenido que votar como congresistas, escondiéndose, no votando en su asiento, en su curul, votando un poco escondidos. Pero ¿esto por qué se da? Esto se da casualmente porque el partido oficialista, que antes votaba y conseguía una mayoría amplia, ha dilapidado durante ese tiempo la mayoría. ¿Pero por qué lo ha dilapidado? Por intereses subalternos, por hacer que la primera dama, Nadine Heredia, cope todos los poderes del Estado. No le importó romper a su propia bancada con tal de tener la presidencia del Congreso con Ana María Solórzano. Y ahora lo grave es que supuestamente Ana Jara era el mejor cuadro que tenía el oficialismo. Tampoco les ha importado sacrificarla por defender a un ministro como Mayorga. Por lo menos lo que puedo decir de él es que está en conflicto de intereses y coludido con empresas a los cuales él ha trabajado anteriormente. Es decir, la señora Ana Jara ahora llega totalmente debilitada, chamuscada, diría yo, por culpa de este gobierno que finalmente salió con su gusto, pero defendiendo a un ministro. Ahora, ustedes han dicho que van a ir con el tema de la interpelación y eventual censura de Mayorga. ¿Tendrán ustedes, creen, los votos tras el resultado de esta mañana? ¿O tendrán éxito en esa censura? ¿O cree que algunos también piensan que ya la cabeza está cedida? La cabeza Mayorga está cedida, sino que más bien lo que va a proceder es una renuncia del ministro. ¿Qué deberíamos esperar entonces? No, yo creo que lo que no ha podido hacer el presidente Ollanta, ni la señora Nadine, y mucho menos Ana Jara, la oposición lo vamos a hacer. Es decir, vamos a interpelar e inmediatamente vamos a ir a la censura de este ministro. Creo que lo que está aconteciendo en el país con estos ministros es inaceptable. Y yo espero que algunos colegas que hoy día han votado en abstención, no entendemos por qué, dada la coyuntura, en esta interpelación finalmente voten como oposición, como así a veces van a los canales de televisión, hablan en rojo y terminan votando en verde. Y esto esperamos que cambie muy pronto. Con esta, Teófilo Gamarra, ¿no sería mejor, antes de que esta escalada lamentable de conflictividad entre el Ejecutivo y el Legislativo avance, que el propio Ejecutivo tome medidas cruciales? Por ejemplo, se habla de que la renuncia, la salida del señor Mayorga es casi inevitable. La propia señora primera dama, presidenta del Partido Nacionalista, ya adelantó el tema de la suspensión del pago de las AFPs. Se habla del retiro, el eventual retiro, que debería ser así, de la candidatura del señor García Sayán. Se habla de otras cosas más. Por lo menos hay un paquete básico de medidas. ¿No sería bueno que ahora el Ejecutivo tome esa medida? Porque yo escucho al presidente de la República y permítame decir, para el presidente no ha pasado nada. O sea, Mario, todo sigue igual, no hay ningún mea culpa, ni siquiera se habla de tender puentes. O sea, suena como que, bueno, pues ya nos impusimos y acabó. Mario, si me permites, y para dar respuesta al planteamiento inicial, creo que es importante precisar que hoy ha ganado el pueblo y ha triunfado sobre aquellos que propiciaban un clima de inestabilidad política, ingobernabilidad y finalmente la crisis del gabinete, que genera un clima de desconfianza en los inversionistas, en los empresarios, y lo han dicho no solamente actores de parte del gobierno, sino empresarios, la CONFIEP y diversas instituciones que no avalaban esta conducta de cálculo político e intereses preelectorales al 2016 que pretenden enarbolar candidaturas, ¿no es cierto?, que ya en anteriores oportunidades han sido gobierno. Esto por un lado. Por otro lado, creo que con relación al caso del señor Mayorga, he escuchado en algunos medios de comunicación, incluso ya lo han sentenciado, ya lo han condenado, le han dicho corrupto, le han dado una serie de calificativos. Yo espero que el señor Mayorga en algún momento interponga sus denuncias porque se está cometiendo, ¿no es cierto?, difamación en contra de su imagen. Pero no creo usted que es un tema político, congresista, porque yo creo que no se trata de un tema, digamos, delictivo, se trata de un juzgamiento a lo que se considera un conflicto de intereses. Pero se pretende sentenciar sin haberlo escuchado. Y justamente uno de los mecanismos de la Constitución que otorgan los congresistas es llevar adelante las interpelaciones y las censuras. Y nosotros habíamos planteado eso, que primero se dé el voto de confianza y luego
con los mecanismos existentes, se interpele a efecto de que el ministro tenga la oportunidad de explicarle al país con relación a los cuestionamientos que se pretenden hacer. Por ejemplo, con relación al tema de Interoil, el ministro ha asistido hasta en 4 oportunidades al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión de Energía y Minas. Ha asistido en varias oportunidades y lo que se ha demostrado, por ejemplo, que Perú Petro es el organismo que tiene a su cargo la negociación de los contratos. Bueno, eso es al final lo que el ministro tendrá que explicar, pero en todo caso, la única entidad, el único poder que tiene a su cargo la condena, la sentencia de las personas y la calificación finalmente, es pues el Poder Judicial. Ya, ¿y qué hacemos? Esto no puede estar en manos de las personas. Digamos que me parece correcto utilizar la vía de la intervención y eventualmente la censura. Claro. ¿Qué pasa con el tema de las AFPs? ¿Se va a suspender el aporte en el de los caso de las independientes? AFPs, yo he dicho en varios medios de comunicación, este es un tema que tiene que suspenderse y adicionalmente tiene que ajustarse, porque tenemos que generar una conciencia de ahorro previsional. El Estado tiene que proteger a los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Los ancianos, aquellos que después de largo tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, no tienen una pensión. ¿El ministro Castilla está de acuerdo con esa posición, la que señaló la primera dama? Hay que ir generando una conciencia. No, pero pregunto, pero de lo que usted sabe, congresista, ¿el ministro Castilla está a favor de suspender esta medida? Bueno, yo desconozco, digamos, el tema del Ejecutivo. La opinión de la presidenta del partido ha sido a nombre del Partido Nacionalista y ha captado una posición de parte del pueblo peruano que en la mayoría de los casos piden que esta norma se suspenda en su aplicación y posteriormente sea ajustada. ¿Y el retiro de García Sayán? Por ejemplo, ese es un tema que se está evaluando y lo ha declarado el canciller. O sea, ¿usted cree que también es revisable el retiro de esa candidatura? Son temas que se tienen que revisar. No obstante, yo señalo que el jurista García Sayán es una persona que tiene una trayectoria y una hoja de vida totalmente limpia. Y ha sido un defensor de los derechos humanos. De modo que es un tema que se puede revisar, que hay muchas controversias, muchas discusiones al respecto, pero que definitivamente la Cancillería tendrá que revisar ese tema. Congresista. Sí, respecto al tuit de Nadine, demuestra una vez más que no necesita pues saber lo que piensan los ministros. Más bien los ministros tienen que saber qué piensa Nadine. Aún más, ¿qué necesidad había? Pero entonces ahí habría, según usted, conflicto con Castilla. Yo pienso porque que el ministro, hasta donde yo sé, está totalmente firme en continuar con el aporte obligatorio de los independientes. Pero ya seguramente le mandará a decir pues que se alinee. Que se alinee, creo sí. Además, ¿qué necesidad tenía la señora Nadine de salir ella a mandar el tuit? ¿No era mejor que se haga la señora Nájara y por lo menos le dejaban hacer eso, ya que no le dejaron ni siquiera proponer a un ministro, ni menos sacarlo? Pero el presidente al toque salió diciendo a las horas, ¿no? Aquí no había nada que negociar, el gabinete se mantenía firme y Ana Jara anoche ha dicho que de ninguna manera